La vida más saludable. Tiempo de Salud. Un programa de Fundamed, Fundación para la Medicina. Los martes a las 11 horas por Radio Palermo 94.7. Todos los martes, de 21 a 22 horas, con Luz Propia. Un espacio donde podrás reencontrarte Con tus ángeles, con tus guías personales, con tu yo superior. con Luz Propia. Con la conducción de Claudia de Brasi y Laura Luiselo. Un programa Hecho con amor, y conciencia con luz. propia. No se pierdan con Luz Propia. Resumen semanal. El resumen de las noticias más importantes de la semana en una sola hora. Resumen semanal. Los viernes a las 20. Resumen semanal. Para repensar lo que pasó. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo, RPLM 94.7. RPLM. Radio Palermo. Producciones independientes. Hay caminos que se transitan con dudas, inquietudes. Hay desafíos que requieren nuestra máxima actitud. Ramón de Campo Amor decía: nada es verdad, ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. El Observatorio del Trabajo. El Observatorio del Trabajo, un lugar donde las distintas formas de ver convergen. Información, capacitación y desarrollo, investigación, gestión de talento, salud, inserción social, trabajo, salud, trabajo voluntario y solidario, empresariado, políticas de empleo, recursos humanos, sindicalismo, turismo y recreación, reclutamiento y búsquedas laborales. El Observatorio del Trabajo. El Observatorio del Trabajo, un despliegue de noticias nacionales e internacionales, entrevistas, invitados y lo más importante, tu participación. El Observatorio del Trabajo. Conducción: Juan Domingo Palermo. Co-conducción: Jorge Potente. Operación técnica: Tomás Silverberg. Asistente de producción: Mariel Maldonado. Dirección comercial: María Eva Palermo. Idea y realización general: licenciado Juan Domingo Palermo. ¿Estás preparado? Este es tu ticket. Aquí comienza el Observatorio del Trabajo. El Observatorio del Trabajo. 7ª temporada. El Observatorio del Trabajo. Más que una mirada. ¿Cómo están? Arrancamos un programa más del Observatorio del Trabajo. Hoy es un programa especial porque nos visita el Club de Negocio Argentino-Japonés. Tenemos la presencia de Gabriela Yoshihara, de Víctor Javier Barrionuevo y Ana María Cerey. Con ellos vamos a analizar lo que sucedió en la visita que después de 57 años vino a la Argentina un primer ministro de Japón. Estamos hablando nada más y nada menos de Shinzo Abe, que el pasado mes de octubre estuvo aquí reunido con el presidente de la Nación Argentina, el ingeniero Mauricio Macri, para realizar un acuerdo de asociación estratégica que estos referentes de la colectividad japonesa, los Nikkei, en la Argentina, nos vienen a comentar cuál es el valor agregado de esta misión y cómo hay un cambio de paradigma entre lo que es Argentina y Japón, entre lo que es Latinoamérica y Japón. También vamos a dialogar con ellos sobre la cultura y los valores de la colectividad japonesa, esto que brevaron en sus ancestros, esto que trajeron y que tienen en distintos lugares del mundo esta gran colectividad. También nos van a comentar qué es ser un Nikkei y todas las actividades que tiene el Club de Negocio Argentino-Japonés, que ya te invito a que ingreses a su página web, que es www.cnaj.com.ar, o lo podés ingresar a Facebook y ahí entrar y conocer sobre sus actividades, sobre todas las actividades formativas que tienen, acciones que tienen dirigidas a emprendedores, culturales también,
Así que ingresen, porque esta asociación que se fundó en el año 2009 y que viene incansablemente trabajando a raíz de la visita del primer ministro Shinzo Abe, pero a raíz de toda la tarea que vienen realizando, es que logramos tener visibilidad para Japón y lograron entender que Argentina está cambiando sus reglas de juego. Pero ojo, no cambiamos la regla de juego nada más desde los gobiernos, también lo tenemos que hacer desde la sociedad civil, los agentes, los empresarios, los profesionales, los hombres de los gobiernos locales, las cámaras empresarias, desde la organización de los trabajadores. Todos debemos colaborar en eso para hacer crecer la frontera de posibilidades de producción de nuestras economías regionales. Así que, como todos los programas, en primer lugar te vamos a brindar el compacto de noticias con la selección de noticias más destacada de la semana referentes al trabajo y al empleo. Y luego sí, vamos a ingresar qué es ser un emprendedor Nikkei. En este caso vamos a hablar del caso empírico en la Argentina. Y también vamos a hablar sobre el acuerdo estratégico que hizo Argentina con Japón. Vamos a hacer un viaje a toda esta cultura japonesa que nos viene a aportar sobre, por ejemplo, uno de los temas, el círculo Kaizen, por ejemplo, ese círculo de calidad tan conocido donde buscan el perfeccionamiento, o las 5S, este sistema que nos van a comentar también sobre actividades que va a haber en el año 2017. Así que quédense con nosotros. Noelia Estudillo, ¿qué te parece si vamos al compacto de noticias? De lunes a lunes, día tras día, para que estés enterado de las noticias más destacadas del trabajo y el empleo, te presentamos el compacto de noticias. Compacto de noticias. Congreso de Macrociudades en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, UBA. Entre el 21 y el 25 de noviembre se desarrolló en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires el primer Congreso Internacional de Macrociudades y el segundo Congreso Internacional de Ciudades Inteligentes. El Congreso de Macrociudades se presentó como una iniciativa compartida entre Universidades de Buenos Aires, San Pablo, Universidad Complutense de Madrid, la Universitat de Barcelona y la Universidad Autónoma de México. Sus objetivos fueron construir un espacio para la reflexión, análisis y debate sobre las distintas temáticas relacionadas a las macrociudades. Los ejes temáticos fueron el Congreso de Sustentabilidad Medioambiental e Inclusión Social, Movilidad Urbana, Innovación y Desarrollo Económico, Gobernanza y Participación Política. Entre otros participaron Andy Freire, ministro de Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jesús Leal de la Universidad Complutense de Madrid, Marcelo Rosso del CEAMSE, representantes de empresas como Accenture, Intel y los decanos César Albornoz y la anfitriona de Ciencias Económicas, Luis Bruno de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y Horacio Salgado de la Facultad de Ingeniería, entre otros referentes. Turismo internacional no decrece pese a la crisis. Un total de 956 millones de turistas viajaron por el mundo entre enero y septiembre del año 2016, según el último barómetro de la Organización Mundial de Turismo, OMT, lo que representa un incremento del 4% respecto del mismo periodo del año 2015. El turismo es uno de los sectores económicos más resistente y de mayor crecimiento, pero también es muy sensible a los riesgos, ya sean reales o meras percepciones, afirmó el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, Taleb Rifai. Por ello enfatizó que el sector debe seguir colaborando con los gobiernos y demás agentes para minimizar los riesgos, dar respuestas eficaces y reforzar la confianza. Y agregó, ningún destino es inmune a los riesgos.
tenemos que incrementar la cooperación para afrontar estas amenazas globales, especialmente en lo que se refiere a seguridad. Y tenemos que hacer que el turismo sea parte integral de los planes de emergencia y de las respuestas que se activen. Además, recordó que las verdaderas crisis a menudo se magnifican o se distorsionan debido a percepciones erróneas, y los destinos afectados afrontan desafíos importantes, aunque a escala mundial la demanda sigue siendo fuerte. Diputados debate el martes la reforma de impuesto a las ganancias. El oficialismo de la Cámara de Diputados se prepara para afrontar el martes una de las sesiones más complicadas desde que Mauricio Macri asumió la presidencia de la Nación, dadas las diferencias que existen entre el dictamen de la mayoría del oficialismo y los de las minorías del kirchnerismo y del masismo justicialismo progresistas. De acuerdo al reglamento, si el dictamen de mayoría tiene 20 firmas, no reúne los 129 votos a favor para la media sanción, se deberá votar el despacho del Frente para la Victoria, que tiene 14 firmas. Y este tampoco alcanza la mayoría, se pondrá en consideración el dictamen del Frente Renovador. El dictamen del gobierno propone una reforma acotada del impuesto a las ganancias, ya que solo acepta una suba del mínimo no imponible del 15%, menor a la inflación del 17% prevista en el presupuesto. Durante el debate en comisión se introdujeron cambios como el de permitir deducir hasta 4.000 pesos mensuales por alquileres, toma como carga de familia al cónyuge y actualización de las escalas del régimen de monotributo con una suba del 50%. Sin embargo, esos cambios no serían suficientes para convencer a los diputados de la oposición de acompañar el proyecto. Sin embargo, el oficialismo cree que los gobernantes podrían presionar a favor, ya que es un impuesto coparticipable. Feria Internacional del Turismo de Londres. La Feria de Viajes y Turismo World Travel Market, desde su primera edición en el año 1980, es un encuentro turístico que se ha convertido en un clásico de la industria. Le dan trascendencia a unos 5.000 expositores de 182 países y más de 50.000 participantes. El espacio argentino en la edición 2016 en la ciudad de Londres, además de brindar información actualizada sobre los productos turísticos de nuestro país, ofreció degustaciones de vinos, comidas típicas y espectáculos musicales. Además, se proyectaron imágenes de nuestros paisajes en todo momento y se presentó la nueva marca turística argentina World Friendly. El sentido de apertura con el mundo y el vínculo amistoso de su mensaje fue muy bien recibido. Durante el año 2015, casi 45.000 turistas del Reino Unido arribaron a Argentina. La mayoría de ellos eligieron la ciudad autónoma de Buenos Aires, seguido por las cataratas del Iguazú, Mendoza, Tucumán, Salta y Jujuy. Un dato de destacar es que el 91.2% llegó a nuestro país sin paquete turístico. A su vez, el 45.4% decidió viajar a Argentina con al menos un mes de anticipación. Por otro lado, el 54% se dirigió a nuestro territorio por recomendación de familiares y amigos, mientras el 35.4% lo hizo por página web. Los aspectos que más influyeron fueron nuestra cultura, la variedad de nuestras tradiciones y la gastronomía. Cerró el Congreso de Economía Verde y superó las expectativas.
Luego de 2 jornadas de formación a líderes para avanzar en la creación de la primera red de sustentabilidad de Latinoamérica, los 300 participantes del Congreso de Economía Verde, Conciencia y Acción asumieron el compromiso de brindar 10 charlas en sus ámbitos de referencia durante el año 2017. En la apertura oficial, el presidente Mauricio Macri y el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Carlos Schiaretti, se comprometieron a avanzar en la creación de condiciones necesarias para crear empleos más sustentables. Uno de los disertantes, Ruth Whitstreet, Premio Nobel de Química, manifestó los distintos tipos de contaminación que pueden ser revertidos, pero que necesitan décadas. Sirish Ebadi, Premio Nobel de la Paz, que expuso el papel de la mujer en el desarrollo sostenible, afirmó: "Me siento honrada de estar en Argentina. Ustedes han sido el primer país de Sudamérica en levantarse contra los estados que habían colonizado su tierra". Por su parte, Monseñor Marcelo Sánchez Orondo, canciller de la Academia Pontificia de Ciencias del Vaticano y vicepresidente de la Fundación Sciolas Occurrentes, afirmó que el Papa emitió una encíclica resistiendo las fuertes presiones del lobby petrolero, quienes pedían una encíclica más light, y concluyó: "La globalización produjo una indiferencia y esclavitud". Por su parte, el director de la Fundación Advanced Leadership, coorganizadora del evento, Juan Verde, expresó en el auditorio: "Ustedes, los líderes, son 300 valientes dispuestos a realizar el cambio". Como pudieron ver, las noticias tienen temas de sustentabilidad, temas que tienen que ver con la estructura salarial, con el turismo a nivel nacional e internacional, con lo que pasa con las infraestructuras materiales que tiene una nación. Pero todo esto es posible si quienes están escuchando, que son los agentes, los líderes de cambio, que podemos hacer que las estructuras del trabajo y el empleo generar mejor calidad de vida, tomando cada uno una posición sobre lo que realizamos conscientemente, pero siendo responsables, éticos, así como es la cultura japonesa, que vamos a conversar en el día de hoy sobre toda esta ontología y esta subjetividad y la epistemología que pudieron tener esta generación, esta civilización milenaria, que le aporta a la humanidad un valor agregado, y que aquí en el día de hoy vamos a tener la posibilidad de dialogar con 3 miembros del Club de Negocio Argentino-Japonés, que te vuelvo a reiterar que ingreses a la página, que es cnaj.com.ar, googlealo si no, Club de Negocios Argentino-Japonés. Vamos a dialogar con Gabriela Yoshihara, que es la presidenta del Club de Negocios, con Víctor Javier Barrionuevo, que es un emprendedor de Wovax.co, que podés ingresar ya y conocer su emprendimiento tecnológico, que tiene que ver con la internacionalización de las organizaciones, de las empresas, y Ana María Cerey, que es socia fundadora, como dicen aquí los emprendedores que me acompañan, el alma mater de esta organización, esta emprendedora que es especialista en eventos. Ambos tienen manejo de idiomas, el castellano, el japonés evidentemente, el inglés, y algún valor agregado que tienen algunos de ellos en otros idiomas. Vamos a conversar con ellos 3 sobre, como te había dicho antes, la visita de Shinzo Abe, el primer ministro, lo que significó la venida del presidente, del primer ministro de Japón, después de 57 años que no pisaba la tierra. Un detalle: su abuelo había sido el último primer ministro que estuvo aquí, y hoy tiene él la oportunidad de volver a hacerlo, de pisar nuestra tierra.
No hay casualidades, yo creo que son causalidades. Este acuerdo de asociación estratégica que se firmó con Argentina, que nos amerita una oportunidad, porque recordemos lo que sucede en el mundo. Tuvimos el Brexit y todos los detenimientos que se están dando con candidatos antisistemas y rupturas que se dan, son acciones contra la globalización, no porque esté la sociedad en contra de lo que es la globalización en sí, sino porque en la agenda social no se le está resolviendo los temas a la mayoría de las sociedades. Pero acá está el desafío de cómo podemos hacer que se den reglas de juego más justas y claras para generar una economía abierta. Tenemos el caso de Brasil y toda la ruptura que hubo en la región a través de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y los casos de corrupción. Tenemos los temas de terrorismo y la elección de los Estados Unidos con lo que no se sabe que va a suceder todavía con el gobierno de Donald Trump. Esto empieza a presentar a gobiernos, a estados como Argentina, la visión de este gran país que es Japón, que nosotros tenemos 40 millones. Para poner en perspectiva, Argentina tiene 40 millones de habitantes. Japón tiene casi 3 veces más. Son 130 millones de habitantes según el censo del año 2015. Recordemos que Japón tiene una superficie de 377.835 kilómetros. Para que tengan una idea, es el 20% más grande que la provincia de Buenos Aires. Vendría a ser lo que es la provincia de Buenos Aires y San Luis. También para que tomen dimensión, tiene el tamaño de Polonia e Italia. El mismo tamaño casi de Noruega, que son 385.000 kilómetros que tiene este estado. Estamos hablando de la 10ª economía del mundo. Estamos hablando de que tiene un Producto Bruto Per Cápita, según datos del Fondo Monetario Internacional del año 2012, de $46.973 tiene Japón. Argentina solo tiene $11.572 según datos del Fondo Monetario del año 2012. Estos son algunos datos para poner en contexto de qué hablamos cuando hablamos de la 10ª economía del mundo. Cuando hablamos que tiene una edad de promedio de 42 años. Y cuando hablamos de que miraron a nuestra región, miraron al Mercosur, miraron a Latinoamérica. Así que muchas gracias a estos descendientes japoneses, a estos Nikkei, que están en la Argentina, que a partir del año 2009 decidieron crear este club de negocio argentino-japonés para promover la relación entre los países, entre las comunidades, y en darle facilidad a su comunidad y fundamentalmente a las pymes y a la sociedad argentina, brindarle los conocimientos que tienen. Así que muchas gracias Gabriela Yoshihara, Víctor Javier Barrionuevo y Ana María Cerey por estar en el Observatorio del Trabajo. Muchas gracias a vos, Juan. Minasan konnichiwa. A todos muy buenas tardes. Para nosotros es una alegría y un placer que haber recibido esta invitación. Y a propósito de lo que comentabas al inicio, la visita del primer ministro para nosotros fue un acontecimiento muy, muy importante, no solo porque es histórico, después de 57 años que llegó, sino que además de de firmar acuerdos con Argentina, o más que acuerdos, tratados de cooperación, también ha tomado su tiempo para dedicarlo a la comunidad Nikkei. O sea, se ha reunido con casi 1.000 descendientes de japoneses en el centro okinawense. Es lo primero que hizo. Sí. Qué detalle, qué grandeza, ¿no? Habla de la grandeza
y la responsabilidad. Estuvo casi solo 24 horas, un poquito más de 24 horas y tuvo una agenda increíble. Pues llegó el 20 de octubre a la noche. Y a la mañana temprano arrancó con esta actividad, ¿no? Sí. Antes de ir a ver al presidente de la Nación Argentina. Fue a ver a sus descendientes. Vino a vernos y nos dio un mensaje muy directo y claro, que somos puente entre ambos países. Ya en el año 2014, cuando visitó por primera vez, en su visita oficial a Brasil, le dio mucho énfasis a la importancia y el rol que tenemos que desempeñar como descendientes de japoneses en Latinoamérica, ¿no? Así que quédense con este dato, el rol que deben realizar como descendientes en Latinoamérica, con esto que nos está diciendo Gabriela Yojihara, que es la presidenta del Club de Negocios. Ella es abogada, graduada en la Universidad Católica, miembro del CARI, en una comisión que tiene que ver con el tema Argentina-Japón. También es especialista en propiedad intelectual, que la vamos a comprometer para que venga a hablar sobre este tema al observatorio, para que ustedes tengan estos elementos de algo elemental para estos tiempos, que es la propiedad intelectual. Y también es emprendedora de una organización que se llama Daimar. Así que quédense con esto que nos dijo, porque vamos a la tanda de la radio y nos metemos de lleno con la entrevista. En la primera parte vamos a hablar más sobre qué dejó y cómo fue esta venida de Shinzo Abe, el primer ministro de Japón, a nuestro país. Nos va a contar más del acuerdo de asociación estratégica y después vamos a seguir hablando de más cosas. Vamos a hacer un viaje por Japón, por esa cultura milenaria, para que ustedes puedan agregar valor a lo que hacen. Así que vamos a la tanda de la radio, Noelia Estudillo. En instantes continuamos en El Observatorio del Trabajo. Radio Palermo. Secretos y claves para vivir mejor. La información precisa de profesionales de primer nivel para que tu vida sea como te la mereces. Saludable. Todos los lunes a las 21 horas. Saludable. Los favores recibidos creo habértelos pagado, y si hay una deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés y se la carga. Reporte Economía, un programa para que no tires a la marchanta los morlacos del otario. Reporte Economía, sábados de 10 a 11. Conduce Ariel Cohen. La licuadora deportiva, sintoniza el show del deporte argentino. Mamá siempre me decía, tú vayas a entrenar, es lo máximo. Llegas a emocionarte de verdad. Siento mucho más argentina y pienso en la familia, en todos los trabajadores argentinos. En esa bandera está representada toda esa gente. Sentirse apoyado, como sentimos nosotros, creo que es algo único. Me levanto pensando en eso y entre todos vamos a levantar el deporte amateur. Muy loco, muy extraño, pero muy lindo a la vez. La licuadora deportiva, sintoniza el show del deporte argentino. Domingos, 19 horas. Hay hockey delivery. Vamos chicos, prendan la radio, todo el hockey donde vos estés. Come on, party right now. Hockey delivery. Todo el hockey donde vos estés. Los domingos a las 18 llega Hockey Delivery a Radio Palermo, donde la radio es un lugar. 94.7 RPLM Radio Palermo. Producciones independientes. Continuamos en El Observatorio del Trabajo. Buscamos, indagamos, preguntamos, nos aseguramos, nos informamos, pero siempre vamos al hueso. Vamos al hueso. El Observatorio del Trabajo te presenta la entrevista del día.
Bueno, estamos con el Club de Negocio Argentino-Japonés, que te pido que ingreses a la página y que conozcas y que puedas ya ir mirando un poco más de qué se trata, que si ingresás es cnaj.com.ar, ahí podés ir viendo todas las actividades que se realizaron y las que se están por realizar, que tienen que ver con algo que los japoneses tienen en su ADN, la educación. La educación y el trabajo son dos elementos que vienen en el ADN japonés. Así que podés ingresar y ya mirar sobre... Pero estábamos hablando sobre esta visita histórica, ¿no? De que luego de 57 años vino el primer ministro Abe, que trajo en su delegación empresarios y funcionarios de primera línea. Estuvo encabezada por Eiichi Hasegawa, ¿es así? ¿Se escribe? Hasegawa, consejero del primer ministro. El CEO de Mitsubishi, Marubeni Corporation también estuvo, el Banco de Tokio, Nippo Signal, Toyota Argentina, Honda Motor, un montón de organizaciones de importancia. Recuerden que Argentina, por ejemplo, según datos del diario La Nación, ocupa el puesto número 55 en las nóminas de países que intercambia con Japón, tanto en importaciones como en exportaciones, con las ventas que fueron el año pasado, fueron de 1.223 millones de dólares y de compras de 572 mil millones de dólares de la misma moneda. Bueno, inversiones. Se anunciaron acuerdos para inversiones en la Argentina de empresas japonesas. Contanos un poco esto porque es importante para los japoneses que viven aquí, para el pueblo argentino, pero también es muy importante para los Nikkei, ¿no? Porque son quienes conocen la lengua, quienes van a tener que ahí seguramente ser el puente, como decías vos, entre Argentina y Japón. Sí, efectivamente, Juan. El 21 de noviembre el primer ministro Abe firmó con el presidente Macri un acuerdo y un compromiso de manera que Argentina y Japón son aliados estratégicos. ¿Y qué significa esto en términos generales? Que en el ámbito político y económico, Argentina y Japón van a estar con una relación más cercana. Por ejemplo, se han firmado acuerdos de cooperación entre la Agencia Argentina de Inversiones y JETRO, que es el par japonés de inversión, y también entre ambos gobiernos acuerdos sobre mejorar las consultas, el mecanismo de consultas políticas. Es decir, todo tiende a que la relación sea más cercana. Incluso ya el embajador de Japón, don Noritero Fukushima, de Argentina, ha anunciado que el presidente Macri va a ir en visita oficial a Japón el próximo año. Esto es muy auspicioso porque el último presidente argentino que visitó Argentina fue el presidente Menem, en el año 98. Entonces, estamos en una situación con un marco general muy bueno, con muy buena sintonía entre los dos países, que si bien Argentina desde el año 1898 ya tiene relaciones diplomáticas con Japón, esto refuerza aún más y, como dicen también, y sabemos todos, se está trabajando mucho de los dos lados, del gobierno japonés y del gobierno argentino, para ir concretando proyectos e inversiones. Y porque una de las acciones, y cualquiera de tanto Víctor Javier Barrio Nuevo como Ana María Cerey pueden ingresar al diálogo, los aspectos principales de un acuerdo son metas y objetivos, y como bien lo decía el embajador Fukushima, que tuve la posibilidad de entrevistarlo en un evento que ustedes coorganizaron junto a la Embajada, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, en un evento que la verdad que
Creo que es un evento sin precedente porque estuvo muy bien organizado los paneles temáticos, donde se habló de la relación de Argentina, donde estuvo el embajador, después la agencia de inversión estuvo también, y después estuvieron las empresas japonesas en la Argentina. O sea, que hubo un muy buen direccionamiento y estaba repleto el salón. Así que aprovecho para felicitarlos al aire, al club de negocios argentino-japonés. Y me decía el embajador, todo tiene que ser a largo plazo, hay que tener paciencia, decía, ¿no? Decía él en el panel que usted le tocó moderar, Víctor, uno de los paneles. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Decía, hay que ir conociéndonos paso a paso. Bueno, una de las cosas que a mí me parece que es interesante para destacar sobre Japón particularmente, que creo que es algo que ayuda a dimensionar un poco cómo ellos buscan establecer las relaciones comerciales y por qué hacen quizás la distinción de alianza estratégica de una manera tan seria y no lo hacen con soltura. Japón es un país que está constituido como un Estado desde hace 2500 años. Claro. Y uno se tiene que poner a pensar que Argentina está celebrando el bicentenario. O sea, tenemos aproximadamente el 8% del tiempo de vida constituidos y demás. Entonces, cuando ellos aportan su visión ya estratégica, si se quiere, sobre su relacionamiento con el mundo, están trayendo también un bagaje de un montón de tiempo que ellos existieron manteniendo vínculos y relaciones con otros países. Creo que eso es interesante. Y entre las cosas que se destacaron durante el simposio, a mí me tocó moderar particularmente el panel con empresas. Armamos un panel mixto, son 2 empresas japonesas en Argentina y 2 empresas argentinas en Japón. Se dijeron muchas cosas, sobre todo sobre el contexto, cómo coexistimos Argentina y Japón. La realidad es que a nivel de intercambio no es muy significativo todavía, pero sí somos bastante complementarios como economías. Y se habló mucho de ese contexto. También creo que desde la agencia de inversiones hicieron un buen análisis sobre cómo determinaron que era una fuente interesante de inversiones, porque ellos determinaban que sobraba dinero que acá podía servir. Y por otra parte, las empresas hablaron un poco sobre el intercambio cultural que se fue dando en las organizaciones para readaptarse al otro mercado, que son 2 países que a nivel social muy disímiles. Tenemos quizás valores y principios muy distintos, pero asombrosamente hay un deseo muy grande de aprender el uno del otro. Y en ese sentido creo que el presidente de Sumitomo Corporation en Argentina, que es un japonés expatriado aquí en Argentina para presidir su organización, dijo algunas cosas muy divertidas, pero también muy interesantes sobre cómo él encontraba a los trabajadores argentinos. También hizo su apreciación de que él había estado en Italia y de que encontraba algunos rasgos de similitud entre las 2 sociedades. Compartilos, porque estas cosas son interesantes para que nos puedan hacer reflexionar, ¿no? Bueno, a él lo que le preguntamos fue qué era lo que le había chocado más o cuál fue su experiencia más fuerte trabajando como un japonés en una organización en Argentina. Y él decía que ya tenía como todo un ablande porque había venido desde Italia, de haber estado, pero que a él lo que le resultaba muy chocante era que en las reuniones de staff, que son casi todos ejecutivos argentinos, lo interrumpían mucho. Dice, eso en Japón no puede llegar a pasar, mucho menos si uno es el yacho, que es la autoridad máxima de esa organización. Es una falta de respeto. Dice que en Argentina pasa todo el tiempo. Bueno, que él sí tiene un poco fue adoptando la política de querer adecuarse al lugar donde está, entonces iba a tratar de ser un poco más argentino, pero que en lo posible no lo interrumpieran. Fue una linda experiencia para compartir. Creo que los argentinos de alguna manera no dimensionamos cómo somos hasta que chocamos con una cultura que es tan fuerte, ¿no? Tan marcada. Mira, vos yo tomé de fuentes un trabajo que se llama ¿Qué es Japón?, que es un libro de Taishi Sakaiya, que es un bestseller,
que describe el Japón de los años 90, ¿no? El despertar de Japón. Y en el trabajo ese, él plantea la cantidad de horas anuales que trabajan los japoneses en ese momento, ¿no? Él decía 2.044 horas anuales, o sea, el 10% más que Estados Unidos, el 20% más que los franceses, el 30% más que los alemanes. Y los alemanes, dice él, tienen 3 veces a la semana más de tiempo libre que descansar. O sea, tomemos dimensión de lo que es el trabajo para el japonés, ¿no? Bueno. Y esto que decís vos, el respeto al tiempo, a la productividad, a buscarle que el valor agregado que hacen desde el trabajo artesano hasta el trabajo de piezas, del perfeccionamiento. O sea, hay una dedicación muy exacerbada al trabajo y a la educación también, ¿no? Bien, yo te voy a dar mi apreciación, igual después a mí también me gustaría escuchar la opinión de Gaby, que ya ha estado allá trabajando. Voy a retomar 2 cosas que dijiste. La primera es sobre el trabajo artesanal. Bueno, yo trabajo en consultoría de negocios internacionales. Sí, tienes experiencia aparte en el sector público y sos emprendedor también en wovax.co, ¿no es? www.wovax.co. Exactamente. Nosotros trabajamos con muchos emprendedores. Algunos hacen productos artesanales que están muy, muy buenos y la verdad es una calidad general bastante alta. Y ahí hay unos rasgos interesantes de las 2 culturas, porque en Latinoamérica, para determinar que algo es artesanal, quizás uno tiene que, más allá de la calidad, poder percibir que no es perfecto quizás en su forma o en su terminación, porque eso te dice que no ha sido hecho con una máquina. En cambio, en Japón, perfección, y artesanía van de la mano. Si algo es artesanal, tiene que estar perfecto, no tiene que tener ninguna falla. Entonces, cuando se comercializan productos artesanales, digamos, entre comillas, ahí se produce, digamos, un cortocircuito con los canales comerciales de Japón. Sí, algún rasgo interesante de este libro de Taishi Sakaiya, donde habla de la ética laboral y la cultura de la forma, esto que vos hablás. Dice, un tema a tener en cuenta para que ingresen productos importados al mercado japonés es que tiene que tener... y estar perfecto. Claro. Para la visión de ellos, ¿no? Exactamente. Y este es un dato que me parece que estuvo interesante esto, en ponerlo en la visión de 2 empresas argentinas que trabajan para vendiendo a Japón y 2 empresas japonesas que trabajan también para vender en el mercado argentino. Exacto. Como para poner en contexto y tener experiencias empíricas de cómo hacerlo en forma correcta, ¿no? Bien, y la segunda, que esta es la que quiero que Gabriela me confirme o me desmienta, Japón tiene la fama de ser una de esas sociedades donde los trabajadores, para hacer una huelga, en vez de dejar de trabajar, trabajan más. Huelga la japonesa, esa es... pero yo lo escuché en todo el mundo eso, no es que es en Argentina nada más. Hay como un respeto al pueblo japonés en lo que es la cultura de la perfección, de esa ética japonesa que se le dice, ¿no? Sí. No sé, Gaby, ¿cómo fue? No, respecto a las huelgas, sí, eso es verdad, pero recuerdo que también en el simposio nuestro... también el moderador de la sesión primera, que seguramente nos está escuchando, le mandamos un saludo a nuestro expresidente, Masami Shira, dijo, en vez de 5S, que después lo comentaremos, son las 5P en Japón. Paciencia, 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 sí, paciencia. Paciencia y paciencia. Dijo las 5P. Y eso me quedó a mí, porque eso me sirvió. Yo le pude hacer una entrevista al embajador Fukushima después de que terminó su ponencia. Y lo noté permanentemente, que hablaba con otros colegas, donde les decía, tenemos que ir por el camino, conocernos, todo va a ir saliendo con tiempo y con forma. También ustedes, me parece que de estos acuerdos comerciales, antes de entrar a hablar lo que es el emprendedor Nikkei, hay 2 características que me parece que los acuerdos son en parte en infraestructuras y también en el desarrollo
de las empresas pymes, pero fundamentalmente el agroindustria, porque Japón es importador de productos agroindustriales, es un gran demandante de productos agroindustriales. Y también hay algo que lo dijimos en el compacto de noticias: a pesar de que la economía mundial viene creciendo a otros ritmos, al 2%, no es un ritmo como el que estábamos acostumbrados, que éramos al 5, al 7, el turismo sigue creciendo. Y ahí estamos hablando que Japón tiene casi 130 millones de habitantes. Imagínense cómo tenemos que organizarnos para brindarle un buen servicio, y tomando estos datos, que cómo elige la gente, ya no elige a través de agencia de viaje, cómo tenemos que prepararnos. Y ahí usted, que es un entrenador de startups, de emprendimientos tecnológicos, hay que trabajar en formar muchas empresas que puedan llegar al mercado japonés para atraerlo, ¿no? Sí. Y después darle sustentabilidad a eso. Sí, como te mencionaba antes, nuestras economías de por sí son complementarias. De hecho, si uno hace un poco un análisis de cómo funciona el comercio exterior entre nuestros dos países, ellos, es cierto que nos exportan productos con mucho más valor agregado, son principalmente maquinarias, máquinas de medición, productos electrónicos, autos, principalmente autos, creo que es la segunda categoría. Y nosotros, por otra parte, es más cereales, pescado, lácteos, minerales metalúrgicos. Pero eso no significa, que este es un poco el planteo que tiene el gobierno actual, que no se puede empezar a agregar un poco más de valor sobre la cadena agroalimentaria y empezar a sumarle el valor agregado de exportación a los productos, y eso poder mejorar un poco la relación. Actualmente nuestro saldo comercial con Japón es deficitario. En general se cree de que esto va a ir tendiendo a equilibrarse, aunque sea de a poco, y sí, los compromisos de inversión que se han estado firmando han sido principalmente para desarrollo de corporaciones en la cadena productiva, temas de infraestructura muy fuerte, infraestructura y minería, y energía. Esas son en realidad las tres principales energía, categorías. Fundamentalmente energías renovables, que no, que Fundamentalmente ustedes, energías renovables. bueno, que Japón ha crecido mucho en el tema, ¿no? Y quería agregar algo que puede sumar a todo lo que son las pymes argentinas, que a partir del año próximo año 2017 se anunció un plan de 5 años que sobre el management japonés, o Kaizen, o mejora continua. Va a través del organismo de cooperación JICA, la agencia internacional de cooperación japonesa, y JETRO, que ya está desembarcando nuevamente en la Argentina. Nuevamente, porque estaba y se fue. Van a implementar un gran plan a 5 años de capacitación para las pymes argentinas sobre management japonés. Contanos en qué consiste este management japonés, este cuidado del espacio, del ambiente, de trabajar, no como estamos trabajando aquí en porque es la limpieza, el orden, tiene ciertos procedimientos que hacen a que pueda utilizarse mejor el espacio y el tiempo para la producción, ¿no? Claro. ¿Tiene que ver con eso? Exacto, estamos hablando ahí de las 5 S. 5 S porque son 5 palabras que comienzan con S en japonés, ¿no? Te las voy a comentar. La primera S es seiri, que significa selección, separar, ¿no? Seiton, que es el orden. Después seiso, que es la limpieza. Seiketsu, que es estandarizar. Y shitsuke es autodisciplina, en ese orden, ¿no? Selección, orden, limpieza, estandarizar y autodisciplina. De eso se trata el tema de las 5 S, ¿no? Bueno, es complejo, pero esas son las 5. Pero dio resultado, porque las empresas japonesas han crecido no solamente en Japón. Empresas japonesas en el mundo han sido exitosas y hoy son bandera. Vos hablás de Japón y enseguida identificás a estas organizaciones como la Toyota, la Mitsubishi y un montón de organizaciones más que uno las identifica enseguida.
hace poco estuvimos en un evento que es organizado por AOTS, donde se dieron las menciones, los premios 5S. Y bueno, fueron empresas argentinas que utilizaron este sistema y bueno, fueron seleccionados como primera empresa, la empresa Ledesma. Ledesma, la azucarera. La azucarera. Acá trajimos un machete. El apuntador. Claro, y después el otro primer premio, se compartió el primer premio, fue para Mimo & Co, la empresa de indumentaria para niños, ¿no? Después el premio plata fue para Artrans, y después el premio bronce para Ingredion, ¿no? Ellos cumplieron según este sistema 5S y fueron seleccionados para este premio, ¿no? Y esta capacitación que está para el año 2017, pueden ingresar, va a ser dirigida a qué tipo de organizaciones. Pueden quienes estén interesados pueden ingresar a la página web y enviar un mail para consultar. Todavía no tenemos demasiados detalles del programa en general, porque es un programa a 5 años, ¿sí? Así que en la medida que tengamos más información, como tenemos relación directa con JICA, con la Agencia de Cooperación Internacional, vamos a ir proporcionando la información. Yo les pido que escriban, ingresen a la página que es cnaj.com.ar, Club de Negocio Argentino Japonés, no solamente para consultar por esta capacitación, sino tienen diferentes tipos de actividades, formaciones, networkings, rondas de negocios, que es muy importante, entrenamientos, transferencia de conocimientos, de experiencia, apoyo, porque veo que son muy unidos, que desde el año 2009 vienen trabajando en silencio y ahora se encontraron. Miren qué detalle, esto de paciencia, que decía de las 5P, cómo ustedes en el 2009 en silencio, quizás muchos no miraban el trabajo silencioso que ustedes hacían y sin embargo cayó la bomba. Ahí la verdad que sí, el ministro Abe, el primer ministro Abe, y ahora ¿qué hacer? Hay que trabajar un montón más. Sí. Bueno, me estaba recordando Gaby, nuestra presidenta, que bueno, sí, empezamos en septiembre del año 2009, surgió también, ¿no? de generar un espacio para hablar entre los Nikkei, los descendientes japoneses. No había un espacio para hablar de negocios, de proyectos, de ideas. Entonces nació por una necesidad, yo creo, ¿no? Entonces profesionales y emprendedores fuimos generando ese espacio como para decir, bueno, no estoy sola o no estoy solo, sino que bueno, nos vamos juntando y nos hemos dado cuenta de que había muchas personas en la misma situación de pronto, ¿no? Entonces, bueno, se creó ese espacio y sí, de a poquito fuimos aprendiendo y conociéndonos y de pronto nos conocíamos a nivel social o en otros ámbitos, pero el tema de negocio era muy nuevo o no existía de pronto, ¿no? Entonces, con paciencia, aprendiendo en el proceso, fuimos encontrando y aprendiendo de muchos también, ¿no? Y hoy, bueno, después de 6 años, estamos siguiendo aprendiendo, o sea, continuamos con el aprendizaje y, bueno, muchas de nuestras actividades también lo fuimos de acuerdo a las necesidades que iban surgiendo. Y bueno, te quiero compartir de pronto que actividades, por ejemplo, que hacemos es red de contactos, el networking, ¿no? Hemos organizado desayunos de emprendedores, ¿no? Charlas de capacitación, conferencia con empresarios exitosos. Pudimos conocer a un Nikkei exitoso, un empresario exitoso de descendencia mexicana, Carlos Kazuga. También el encuentro fue en el mismo salón de actos que estuvimos hace poco en el simposio, también lleno en esa oportunidad. También en nuestras reuniones vino Santiago Bilinkis a contarnos, ¿no?, cómo él comenzó también el tema de OfficeNet con Andy Freire. Bueno, Valeria Pesqueira también estuvo, ¿no?, comentando cómo inició también
su emprendimiento. Y bueno, tenemos reuniones informativas para socios, actividades y eventos y proyectos que vamos compartiendo, ¿no? Y bueno, ese es el espacio que tenemos en el Club de Negocio Argentino-Japonés. Les agradezco mucho. Me gustaría que en una palabra cada uno le puedan dar una recomendación desde Emprendedor Nikkei a los oyentes del Observatorio del Trabajo. Una palabra, como dicen, mirá, tenés que hacer esto para seguir emprendiendo. Esos valores que ustedes tienen innato en esa educación y en ese esfuerzo del trabajo que les da satisfacción, ¿no? Yo, por ejemplo, diría, si tienen un sueño, una idea, un proyecto, si realmente les sale de corazón, encontrar y seguir, o sea, perseverar y bueno, encontrar quien te pueda complementar y buscar esa ayuda. Así que todo es posible, pero sí, el tema de las 5P también aquí va, así que paciencia y bueno, no todo llega. ¿Usted? Yo destacaría mucho, si bien el emprendedor es muy solitario, ¿no?, con esa energía arrolladora, destaco la importancia del trabajo en equipo. ¿Y Víctor? Y si yo tuviera que elegir una palabra, diría profesionalizarse. Porque lo que yo veo es que hoy Japón es un país, si se quiere, un destino muy sexy para turismo, para negocios, para un montón de cosas. Y la realidad es que mucha gente está buscando el negocio spot. Y por ahí, en realidad, lo que buscan los japoneses es un poco más de continuidad en el tiempo y hacer las cosas bien. Bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistar al Club de Negocio Argentino-Japonés, cnaj.com.ar, Gabriela Yoyihara, la presidenta, Víctor Javier Barrio Nuevo y Ana María Cerey. Y nos dijeron, soñá, trabajá en equipo y profesionalizate. Yo lo pude ver en un vecino de mi casa, Carlos Prina, que fundó una firma que se llamaba GI, que en momentos de soledad en un garage hizo y le fue muy mal y siguió y hoy lo encontré en Facebook, sigue la marca GI, una marca japonesa en la Argentina. También tuvimos a José Kokubu Musón, de AOTS, que trabaja 5S. Y ahora está este Club de Negocio Argentino-Japonés con esta oportunidad que da la visión del primer ministro Abe y de todo este grupo de emprendedores que lo que nos dicen es sueñen, trabajo en equipo y profesionalícense. Así que muchas gracias por estar en el Observatorio del Trabajo. Muchas gracias. Quédense en que ya viene el doctor Provenzano con Saludable, un programón. El trabajo posee de virtudes, leyes, novedades, dudas, desafíos y la más apasionante investigación. Políticas que mueven la economía. Todo sobre el mundo laboral y todas sus noticias entérate en El Observatorio del Trabajo. 7ª temporada. Todos los lunes de 20 a 21 horas por FM Palermo 94.7.